Hola Iglesia, buenos días. Este domingo que estamos estudiando la palabra de Dios. Good morning, church. This Sunday that we're studying the Word together. Welcome today. Hemos tenido una semana larga con todo esto, nieve. Cuando esto va a tocar el domingo, ya va a desaparecer la nieve, pero gracias a Dios que ya no vamos a estar en tanto frío. So by the time you're watching this, the snow will be melted. But thank the Lord, the cold part of it is behind us for now. Vamos a entrar en la palabra donde empezamos 2 semanas atrás. So let's start in the word where we were 2 weeks ago. Y hemos estado hablando de la justicia y los pobres. We have been speaking about justice and the poor. Fue Dios que creó justicia. It was God who created justice. Y en la justicia nos llama a tener amor y compasión. Es lo que es. Si tenemos amor y compasión, eso va a lograr la justicia. And so with justice comes love and compassion. When we have love and compassion, we will do justice. Y Dios nos da mucha enseñanza del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento sobre la justicia y cómo caminarlo y cómo hacerlo y con los pobres. And God gives us a lot of word, church, from the Old Testament to the New Testament about justice, how to walk in justice, how to do justice and work with the poor. Y dejamos la semana pasada, in the past week, we left off with a verse. Y voy a empezar con este versículo que dejamos. Aquí vemos nos dice Proverbios 19, 17. And so we read in Proverbs 19:17, dice, prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios siempre paga sus deudas. Wow. Cuando usted y yo estamos prestando al pobre, estamos prestando a Dios, no a la persona. Dios quiere que nosotros sabemos esto. Es muy importante que sabemos la verdad, que sabemos la palabra sobre justicia. And so it says, whoever is generous to the poor lends to the Lord, and he will repay him for his deed. Wow, church. When you give to the poor, you are giving to the Lord. You see, we need to learn how God sees justice. We need to walk how God walks justice. And when you give, you're not just giving to that person. God says you are giving to me. So we're giving to the Lord, and He will repay. He's got a good percentage that He returns to us. So we can take that to the bank and trust His word. Y hay un porcentaje que Dios dice que Él va a pagar otra vez. Él siempre paga sus deudas. In the Spanish version, it says God always pays His debts. I like that version. He always pays His debt. So when you're giving to the poor, is a debt to God, and you're giving to the Lord, and He will repay you. Y es una deuda al Señor, y Él te va a pagar otra vez. Ahora, vamos a seguir viendo cómo Dios mira a las personas a través de la justicia y los pobres. So let's continue to see how God sees through the eyes of justice and how He carries out justice in the poor and how we should too. Proverbs 29, verse 7. Proverbios 29, versículo 7 nos dice, la gente buena se preocupa por defender al indefenso, pero los malvados eso ni les preocupa. Queremos ser gente buena. Queremos ser gente que nos preocupamos del indefenso a la gente y venir a su lado. Amen. And so it says, a righteous man knows the rights of the poor. Interesting, isn't it? A wicked man does not understand such knowledge. In the Spanish version, it says a wicked man doesn't even worry about it. Church, God wants us to be attentive to the rights of the poor. He tells us in His word. And so we need to carry that out
and walk it. Y necesitamos cargar esto y caminarlo como Dios nos está diciendo. Proverbios 31, 8 y 9. Proverbs 31, verse 8 and 9, the word tells us, la palabra dice, habla en favor de las viudas, defiende los derechos de los huérfanos, hable en favor de ellos, hazle justicia, defiende a los pobres y humildes. Ahí lo tenemos. Si hemos tenido duda si debemos hacer la justicia o cómo hacer la justicia, Dios nos está enseñando paso a paso, hombre y mujer, qué Dios quiere de nosotros. Nuestra obligación, nuestro amor, nuestra compasión, cómo debemos dirigir en esta vida hacia todos. Entonces, open your mouth for the mute, for the rights of all who are destitute. Open your mouth, judge righteously. Defend the rights of the poor and needy. In Spanish, it says, defend the poor. Defend those who are humble. We're to do that. We're to defend those who do not have fathers or mothers. This is a powerful word. Ese es un poderoso palabra que Dios nos está diciendo. Cómo defender. And so God is showing us how to defend certain things. The things that we should stand up for. As a Christian, as a believer in the Lord Jesus Christ, how we should walk and how our heart should be. Y cómo debemos de caminar y cómo deben ser nuestros corazones en realidad como un creyente y cristiano en Cristo y seguidor de Cristo. Ese es el camino. This is the way. Y así debemos de caminar con Dios. And we walk with the Lord. Isaías 1:17 nos sigue diciendo, and so Isaiah chapter 1 verse 17 tells us, y aprender a hacer lo bueno. Learn to do good. ¿Qué es lo bueno? What is the good? Nos explica allí en la profeta Isaías, and the prophet Isaiah explains to us very clear and no uncertain terms. Muy claro. Dice aquí, aprender a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiende a la viuda. Otra vez nos dice la palabra esto, pero más profundo todavía. Como declarando, así es como debes de caminar, así es como debes de pensar y así es como debes hacer los hechos en tu vida hacia los que necesitan. Entonces, learn to do good, seek justice. Correct oppression. Wow. Bring justice to the fatherless. Plead the widow's cause. Church, God is not only showing us how our heart should be, He's showing how our thought life should be and how we should think and our actions and our words and what we do. He's very clear. God is very clear about the poor. God is very clear about justice. And sometimes it's not an easy thing. It's a hard thing because we as human beings want to think of it differently and see it differently. And sometimes we think it as the world thinks it. And we need to be back in the Word and walk it as God tells us. And it's tough sometimes because it requires change. And change does not come easy. Y tenemos nosotros que andar en esta palabra. Y requiere cambio. Y a veces el cambio no es tan fácil. Pero debemos de empezar a cambiar cómo pensamos. Y pensamos más como Dios piensa y como nos está diciendo y dirigiendo cómo debemos de pensar y tener nuestros corazones aquí. Y la palabra es muy clara aquí, iglesia. Está muy claro con nosotros. Y yo sé que ustedes han ayudado a la gente pobre. Y yo sé que ustedes han ayudado a los que necesitan. Y todavía nosotros como iglesia también vamos a ayudar más. Y estamos levantándonos más fuerte. Porque este es el camino de Dios. And so as a church, as Vida Abundante, we have been doing these areas, but even more now. We need to walk deeper in this area. And do more justice, do more for the poor, do more for what is right, what God is telling us to do. And this will change the culture. Esto cambia la cultura.
This changes hearts. Esto cambia corazones. Y la gente puede recibir este clase de evangelio. And people can receive this kind of evangelism. Este clase de las buenas nuevas. This kind of gospel. It es del Señor. It is Jesus himself. He's a God of love and compassion. Es un Dios de amor y compasión. Dice aquí en Salmos 82:3, antes que entramos en el Nuevo Testamento para ver lo que dice allí también. So let's read the last verse of the Old Testament before we go into the New Testament, and we will see literally what Jesus tells us about this area. Psalms 82:3, Salmos 82:3. Defiende a los huérfanos y a los indefensos. Háganse justicia a los pobres y a los necesitados. Otra vez, again, give justice to the weak and the fatherless. Maintain the right of the afflicted and the destitute. Los derechos está hablando Dios aquí. God's speaking about rights. Los derechos que tienen. The rights that they have. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces los pobres no tienen voz. Do you know why? Because many times the poor do not have a voice. Y tú y yo como creyentes tenemos que ser la voz. And you and I as believers need to be the voice. Lo dice Dios. God is telling us this. It's not my idea. I didn't invent it. Yo no lo inventé. No es mi idea. Es en la palabra de Génesis, Apocalipsis. It's in the word from Genesis to Revelation. It is the Father's way. Es el camino de nuestro Padre. Ahora, viendo el Nuevo Testamento, now looking at the New Testament, vemos las palabras que Jesús tiene a nosotros y Él da unos cuentos de historias de cómo vemos en la justicia y el pobre. And so as we're looking at the words of Jesus, Jesus gives some stories and accounts as He talks to the people about justice and about the poor, y cómo debemos de manejarlo y cómo se maneja, and how to manage it and how it's manageable. Okay? Acá estamos estudiando el Sermón en el Monte los miércoles con el pastor, and on Wednesdays we're studying the Sermon on the Mount with pastor. Y dice en Mateo 5:42 and Matthew 5:42 tells us, a quien les pide algo, dénselo, y a quien les pide prestado, préstenle. Corazones abiertos, manos abiertos, ayudar como podemos en donde estamos. It says, give to the one who begs from you, and do not refuse the one who would borrow from you. Open hands, open hearts to give, para dar. El que tenga, dice, 2 mantos, comparta con quien no tenga nada que ponerse. El que tenga comida, compártalo con quien no tenga nada que comer o dar allí. Allí damos. We give. Tenemos que tener nuestras manos abiertas y corazones abiertos a Dios. Vamos a leer lo que dice el profeta Juan Bautista. También es el Bautista Juan. In Lucas, let's look at what John the Baptist tells us in Luke 3. En Lucas 3:11, está hablando de la ropa y la comida. He speaks about clothes and he speaks about coats. And he says, if you have 2 coats, give to one who doesn't have, and if you have food, share it with someone else. Cuando vino ellos a arrepentimiento, que acabo de leer en los 2 idiomas, cuando vinieron a arrepentirse, a ser bautizados en agua, fue una de las cosas que dijo el Bautista Juan. También. And so John the Baptist, when he was baptizing people for repentance, he gave them this word also that they give y dar. Mateo 26:11 nos dice en Matthew 26:11, he tells us, cierto de ustedes siempre habrá gente pobres, pero muy pronto no estaré aquí con ustedes. Cristo estaba hablando aquí de él. Dicen, siempre vas a tener los pobres. A veces no podemos comprender o captar eso porque tenemos que tener pobres siempre, pero Jesús dice, siempre lo vas a tener. Y
parece que es una prueba para nuestros corazones. Si vamos a obedecer a Dios en hacer la justicia, como Dios dice, y ayudar a los demás, para poner prueba en nuestros corazones también, hacer lo bueno. And so it says, for you always have the poor with you, but you will not always have me. Jesus said, you will always have the poor with you. You know, sometimes we wonder, why can't we resolve all this poor? Why can't we resolve all this poverty? But yet Jesus said, you will have the poor with you always. You know, our hearts are tested through this. Are we willing to be a people of love and compassion and justice? Or we're going to be a critical people and criticizing and turn the other way? Which road will we choose? Jesus has one way and he tells us how to do this. And we need to do it God's way. Y no debemos ser críticos ni maltrata a los pobres y dar vuelta y no verlos. Debemos tener compasión, como dice Dios. Vamos a leer ahora lo que dice la palabra en Mateo capítulo 6, versículo 2. Okay, so let's look at see what Matthew 6:2 says in the word. Dice, cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. Nos da aquí los pasos cómo hacer esto y hacerlo bien, okay, en la justicia y los pobres. Cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos lados. De lo contrario, Dios su Padre no les dará ningún premio. Sabes que Dios quiere darnos un premio, pero dice, hazlo como yo te estoy pidiendo. Dice, si alguno de ustedes ayudan a los pobres, no se ponga a publicar en las sinagogas o en las iglesias, ni en los lugares por donde está pasando la gente. Eso lo hacen los hipócritas, que quieren que la gente los alabe. Es para recibir gloria solo sobre ellos. Dice aquí, les aseguro que ese es el único premio que ustedes recibirán. Cuando alguno de ustedes ayuda a los pobres, no se le da cuenta a nadie. Así esa ayuda se mantendrá en secreto. Y Dios el Padre, nuestro Padre, que conoce ese secreto, les dará a ustedes un premio. Mira, Jesús nos está diciendo cómo hacer esto. No como la gente que lo hacen mal. Ese día está hablando a los fariseos y todos ellos, cómo querían que la gente le alaba por hacer la justicia y los pobres. Mira lo que yo estoy haciendo. Cómo soy una persona buena. No tiene que, nosotros tenemos que anunciar así. Lo hacemos en secreto. Y Dios ve. Dios sabe toditito. Todo. Nada se esconde de Dios. Y esto tampoco. Y Dios te da un premio. Te va a bendecir. Esta es una área de bendición. Recibir bendición. Conocemos esto de amor, humildad, de cariño, de compasión. So let's read Matthew 6:2. How the Lord tells us and describes to us how we should do this. One area he's telling them. When you do good deeds, don't try to show off. If you do, you won't get a reward from your Father in heaven. God honestly and sincerely wants to reward us for helping and doing good deeds. He wants us to do the right. And he says, when you give to the poor, don't blow a loud horn. Don't announce it to the whole world. Look what I've done. And he says, that's what show-offs do in the meeting places and on the street corners, because they are always looking for praise. I can assure you that they already have their reward. Church, we rather have a reward from God than from men. Let's continue reading. When you give to the poor, don't let anyone know about it. Then your gift will be given in secret. Your Father knows what is done in secret, and he will reward you. It is God's desire to reward us. There's a blessing in giving to the poor. That is powerful. We need to know these powerful concepts, these powerful truths of justice and the poor. Necesitamos saber los conceptos, todas las cosas aquí, las consejerías de Dios,
cómo andar en la justicia y con los pobres. Y vamos a seguir leyendo otra historia que Jesús nos dice en la palabra en Mateo 25, versículos 31 hasta 46. Yo sé que estamos leyendo mucha escritura, estamos viendo por eso, pero esa es una enseñanza que tenemos que tener. Es una enseñanza que tenemos que mover adentro más todavía. Y tener un corazón sin barreras, sin paredes, sin sentir o juzgar nada, pero andar con Dios. And so we have to have a heart here to know these things and not have any walls or any anything that's hindering or anything that would block us from moving and flowing freely in this area or judgmental in this area, and just move with the Lord towards this. So let's look at Matthew 25, verse 31 through 46. And let's read this. And I know we're going to go through a lot of scripture, and we're going to continue next Sunday again. Y vamos a continuar el domingo, vamos a seguir. And please stay with us. Please walk with us. We need to have this in our heart. Y por favor, quédense con nosotros, caminando con nosotros, y vamos a dar esta palabra el domingo que viene otra vez. Empezamos en versículo 31. So starting in verse 31. Es Jesús que está hablando aquí, y es algo, esta palabra es muy pesado, and Jesus is speaking to us here. He's speaking to them, and this word is a very heavy word, pero Cristo quiere que veamos las cosas muy claro, and Jesus wants us to see us for us to see things very clearly, como Él lo ve, how He sees it. Let's read. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. When the Son of Man shall come in his glory and all the holy angels with him, then shall he sit in the throne of his glory. Y serán reunidos delante de él en todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor las ovejas y los cabritos. And before him shall be gathered all nations, and he shall separate them one from another, as a shepherd divides his sheep from the goats. Y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a la izquierda. And he shall set the sheep on his right hand, and the goats on his left. Entonces el rey dirá a su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Then the king shall say unto them on his right hand, come, you blessed of my Father, and inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Ahora, Jesús les dice, and now Jesus tells him, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. For I was a hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink. I was a stranger, and you took me in. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Naked and you clothed me. I was sick and you visited me. I was in prison and you came to me. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriente y te sustentamos o sediente y te dimos de beber? Then shall the righteous answer, saying, Lord, when saw we you a hungered and fed you, or thirsty and we gave you to drink? ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Or when did we see you sick or in prison and came to you? Versículo 40, verse 40. Y respondió el rey, le dirá, and the king shall answer and say to them, de cierto, digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. And the king shall answer and say, verily, verily, I say, inasmuch as you have done it unto the least
these my brethren, you have done it unto me. So when we do things to the least, y cuando hacemos las cosas a los más pequeños hermanos, lo estamos haciendo a Cristo. We are doing it to Jesus. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. And then shall he say unto them on the left hand, depart from me, you cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Esto es duro. This is hard. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. For I was hungry, and you did not give me meat. I was thirsty, and you gave me no drink. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. I was a stranger and you took me not in. Naked and you did not clothe me. Sick and in prison and you did not visit me. Entonces también ellos le responden diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en cárcel y no te servimos? Then they shall answer and say, Lord, when did we see you hungry and thirsty and stranger and naked and sick and in prison and did not minister to you? There's the word. Ministering to Jesus. Ministering to the poor. When you minister to the poor, you're ministering to Jesus. Allí está. Allí está. Cuando no te servimos a ministrar, ministrando. Cuando sirves a los pobres, estás sirviendo a Cristo. Así lo ve Dios. This is how God sees it. 45. Entonces responderá diciendo, de cierto, digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste. Y irán estos al castigo eterno y a los justos a la vida eterna. And he answers unto them, verily, verily, I say unto you, inasmuch as you did it not to one of the least of these, you did not do it to me. And these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Justicia y los pobres. Justice and the poor. Iglesia, tenemos que mover más profundo todavía en esto. Y vamos a seguir aprendiendo para saber cómo caminar y hacer esto en excelencia. And church, we're going to do this, and we're going to do this right. And we're going to walk in this and do this better than we have been, and do it God's way, and only God's way. Y hacerlo en modo de Dios. Los amamos mucho. We love you very much. Que Dios los bendiga. God bless you. Y nos levantamos nosotros, let's lift one another up. Y andamos los caminos de Dios. And let's walk God's steps. Nos vemos el miércoles con el pastor. We'll see you Wednesday with the pastor. And also thank you. Y también gracias por ser fiel y dar para apoyar en todo esto. La obra que tenemos todavía, y con el favor de Dios este año, que Dios permita, vamos a estar juntos otra vez. And thank you for giving, thank you for undergirding the ministry, thank you for helping financially too, and in prayers. And with the Lord's help, hopefully this year we will be able to meet again. And we love you, we bless you, y los bendecimos en amor.